Santo, Señor, administre sobre las vidas, sobre los corazones, que podamos obtener nuevas fuerzas. Y un día muy especial a renovar, Señor, a mi vida, a renovar la Él visión llegó, que tú le has dado a cada uno de nosotros. entró en mi corazón, Glorifícate, Jesús. camino nuevo me mostró, prometió nunca Obra, dejarme, Cristo, en esta tarde y por preciosa, eso canto que yo. podamos darte la gloria y Vine la a honra, adorar Jesús, en el a nombre Dios. de Jesús. Danos fuerzas. Vine a Da, adorar Señor, a cada uno, Señor, a conforme a su Dios. necesidad en esta tarde. Que ninguno Vine salga, a Señor, adorar vacío en este día. a Que cada uno Dios. Reciba, Señor, lo que Vine a están pidiendo. adorar su Que puedan realizar, nombre. Que puedan recibir, Señor, lo que han Vine a venido pidiendo. adorar En el nombre a de Jesús. Dios. En el nombre de Díselo. Jesús. Vine a adorar Glorioso a Cristo. Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Señor, te adoramos. Vine a adorar Te a adoramos, Dios. Cristo, en esta tarde preciosa. Y un día muy especial a mi vida Él llegó, entró en mi corazón, camino nuevo me mostró, prometió nunca dejarnos y por eso canto yo. Vine a adorar a Dios. Y un día muy especial a mi vida Él llegó, entró en mi corazón, camino nuevo me mostró, prometió nunca dejarme y por eso canto yo. Vine a adorar a Dios. Fortalece los corazones. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Santo eres, Señor. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Y un día muy especial. Y un día muy especial a mi vida Él llegó, entró en mi corazón, camino nuevo me mostró, prometió nunca dejarme y por eso canto yo. Vine a adorar a Dios y un día muy especial a mi vida Él llegó, entró en mi corazón, camino nuevo me mostró, prometió nunca dejarme y por eso canto yo. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Dios. Gracias, Jesús. Pon tu mano gloriosa en esta tarde. Pon tu Santo mano gloriosa. eres Adore a tú. Dios, adore a Cristo, adore a Cristo. Santo Dele un tiempo de adoración en esta tarde. eres tú. Dele su vida, su corazón en el nombre de Jesús. Santo Experimente el poder de eres Dios sobre su vida. Señor. Experimente el poder de Dios sobre su corazón en esta Santo tarde. En el
el nombre de Jesús, en el nombre de Eres Jesús, santo, Señor. en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Yo deseo en esta tarde orar por sus vidas. Yo deseo orar por sus corazones. ¿No le gustaría, hermano, que yo pueda en este día poder imponer mis manos sobre usted para que Dios le bendiga, para que Dios fortalezca su vida, para que usted cobre ánimo, para que usted pueda llenarse de Dios? En esta tarde yo le voy a pedir que pase aquí. Voy a estar imponiendo mis manos sobre usted para que Dios le prospere, para que Dios le fortalezca, para que Dios le dé ánimo a seguir adelante. El ánimo tan necesario para poder fortalecernos, para poder llenarnos, para poder dejar que Dios sea el que tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones en esta tarde. Vamos a seguir adorando en el nombre de Jesús. Vamos a cantarle a Dios tiempo de cantos de adoración para poder bendecir el nombre de Cristo y poder ser llenos del poder de su Espíritu Santo en esta tarde. Venga aquí a este En altar. totalidad Voy a estar orando por sus ti vidas. Voy a pedirle a Dios que bendiga sus corazones. rindo mi Voy a alma pedir a y Dios corazón. que haya un renuevo espiritual en cada vida y en cada No corazón. tengo nada nuevo más despertar, que dar. Una nueva experiencia en su vida diaria. En el nombre de Tómalo, Cristo, en mi el nombre buen de Cristo. Señor. Que Dios haga cosa nueva con usted en esta noche. En Algo totalidad nuevo que Dios a quiere hacer con ti sus vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús. rindo En mi el nombre de alma Jesús. y corazón. Padre celestial, que haya un renuevo espiritual. No tengo nada Señor, más una que nueva Una unción dar. fresca, Señor, sobre sus vidas. Tómalo, mi buen En el Señor. nombre de Cristo, en el nombre de Es Cristo. en totalidad, Sí, Señor. en totalidad a Ríndase a Dios ti. en esta tarde preciosa. Adórele con Rindo mi toda alma libertad. y Sienta la libertad de Dios, la libertad de corazón. su Espíritu Santo para No poder tengo bendecir, nada para más poder que prosperar, para poder hacer cosas nuevas dar. en sus vidas. En el Tómalo, nombre de mi Cristo, en el nombre de buen Cristo. Señor. Que la unción de Dios esté sobre su vida en esta tarde. Tómame en tus brazos, Que el poder Cristo. de Dios administre en esta tarde preciosa. Toma mi Sobre sus vida vidas, en tus Sobre sus corazones, en el nombre de manos. Cristo, en el nombre de Cristo. Y haz de mí lo Que que haya tú nueva quieras. visión, un crecimiento Tómame, glorioso, aquí Señor, en esta tarde preciosa. En el nombre de estoy. Cristo, en el nombre de Tómame en tus brazos, Cristo. Glorifícate, Dios, sobre mi Cristo. hermano en esta tarde preciosa. Toma mi vida en tus manos. Da una nueva visión. Y haz de mí lo que tú quieras. Que podamos recobrar el ánimo, Señor, Tómame, en esta tarde aquí preciosa. Hemos venido a cobrar ánimo, estoy. Señor, en el nombre de Cristo, En el nombre de Cristo. totalidad a Te ti. alabo y te glorifico, Jesucristo. Te alabo y te glorifico. Rindo mi alma y Gloriosa en esta corazón. tarde preciosa, Señor. No tengo nada más que dar. Poder ser alentados por tu Espíritu Tómame, Santo en esta tarde. buen En el Señor. nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Que En seamos totalidad a que nada nos detenga, ti. Señor, para darte la gloria y la honra, Jesús. Rindo mi alma Podamos y corazón. corazón. No tengo nada más que En el nombre de dar. Cristo. Aliéntanos, Tómame, Señor, por el poder de mi tu buen Espíritu Santo en esta tarde Señor. preciosa. En el nombre de Jesús. Tómame en tus En el nombre de brazos, Cristo, en el nombre de Cristo. Renueva nuestras fuerzas. Toma mi Señor, como el águila. vida en tus Podamos hallar nuevas fuerzas en manos. esta tarde preciosa. Y haz de mí lo que tú Glorifícate, quieras. Dios. Tómame, Señor. aquí Glorifícate. Que tu estoy. Espíritu Santo Tómame en ministre, tus Señor. brazos, Cristo. Obra Cristo, obra Cristo. Toma obra mi Cristo. vida en tus Perdona, Señor, todo manos. descuido. Perdona, Señor. Y haz de mí todo lo te que hayamos tú ofendido, quieras. Danos una nueva oportunidad
para poder Tómame, crecer, aquí para poder fortalecernos, estoy. para poder llenarnos en esta tarde, Señor. En el Totalidad nombre a de Cristo. ti. Que haya, Dios, un nuevo despertar en nuestras vidas. Rindo mi alma Una nueva y visión. corazón. Renueva nuestras fuerzas, Señor, que podamos recuperar. No tengo fuerzas, nada más cobrar que ánimo dar. cosas nuevas, Dios, Tómalo, mi que quieres dar buen Señor. en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. En totalidad Te alabo, a Cristo, ti. te alabo, Cristo, te alabo, Cristo, en esta tarde. Rindo Jesús. mi alma y corazón. Aleluya, No Cristo. tengo nada más que Gracias por tu dar. bondad y tu misericordia. Tómalo, mi buen Señor. Gracias, Tómame en gracias, tus Cristo. brazos, Gracias, Cristo. Te alabo y te glorifico. Toma mi vida en tus manos Aleluya. y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Te alabo y te glorifico, Señor. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Bendice nuestras Tómame, vidas. aquí Bendice nuestros corazones en esta tarde estoy. preciosa. Llénanos, Jesús, toma nuestras vidas. Obra de una manera sobrenatural, de una manera especial en esta tarde, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. en Hazme el nombre de brillar, Jesús. Señor, Que podamos, Cristo, en este día poder darte, como Señor, las adoración. estrellas. Poder ofrecerte lo mejor de nuestras vidas en el nombre de Cristo. Lo Hazme mejor de nuestros brillar, corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Te alabo y te glorifico, Jesús. Te alabo y te glorifico. Hazme brillar, Aleluya, Señor, aleluya, aleluya. cada día un poco más y Fortalece, reflejar en ti fortalece nuestras vidas, Padre mío. Te adoro, Cristo, te adoro, Cristo. Hazme brillar, Señor, Adoren en esta tarde preciosa. como las estrellas. Fortalezcas en el nombre de Cristo. Hazme Fortalezcas brillar, su vida. Señor. Fortalezca su corazón en esta tarde preciosa. Fortalezcas en él. Gloria a tu nombre. Hazme brillar, Señor, Señor, fortalece. cada día un poco más Santo. y reflejar en mí Santo, tu santidad. aleluya. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, un poco más. Gracias. Hazme brillar, Señor, Fortalece. como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Dame tu mente. Hazme brillar, Dame tu Señor, naturaleza divina. cada día un poco más Te y alabo, reflejar en mí te alabo, tu santidad.
hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, un poco más. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Padre por tu bondad y tu misericordia. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Gracias, gracias a Dios. Oren mucho por todos estos hermanos que tienen necesidad, ¿ok? Porque es importante que podamos también tener en cuenta las necesidades de los demás. ¿Qué le parece entonces si cada uno se va a sus clases, los jóvenes, los niños, y luego vamos a seguir adelante con nuestro estudio del libro de Daniel? Estamos realmente, quiero decirle, experimentando cambios, estamos probando nuevas cosas, y el día de mañana, viernes, no se le olvide, estamos en la ciudad de Linwood también para tener allá nuestro servicio en la ciudad de Linwood. Así que vamos viendo a ver qué Dios quiere seguir haciendo con nosotros. Tener mucho en cuenta que estamos pidiéndole a Dios la dirección para poder ir buscando nuevas formas de trabajo. Gloria al Señor. Quiero seguir adelante con el estudio del libro de Daniel, y pues realmente creo que hay que ir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere enseñarnos acerca de lo que es el libro de Daniel. Yo quisiera, antes de seguir adelante, saber si alguien de ustedes pudiera mencionar algo que probablemente le ha ayudado y le ha traído alguna nueva enseñanza acerca de lo que es el libro de Daniel, porque es interesante ver que realmente cuando uno lo lee el libro, y ya cuando usted empieza a verificar históricamente, muchas cosas cambian en el libro de Daniel, porque es un libro que tiene mucha historia y que abarca desde el tiempo de que ellos fueron cautivos en el año 300. ¿Cuál año fue? En el año 605, ¿verdad? Perdón, estaba yo ya patinando un poquito en el tiempo en que empezó la cautividad, en el tiempo en que fueron ellos cautivados por el imperio babilónico, hasta el tiempo, óigame, hasta el tiempo del fin. Realmente abarca todos esos tiempos la profecía del libro de Daniel. Así que quiere decir entonces que tiene mucha historia y acontecimientos que probablemente nosotros no sabíamos de alguna forma acomodarlos, pero que cada día pues estamos aprendiendo. Por ejemplo, la reina o la persona que reprendió a Belsasar, ¿quién era realmente? Usted cuando lee el libro de Daniel, usted a lo mejor dice que fue la reina y lo reprendió y le recordó de Daniel que él era uno de los que había interpretado sueños que le mandara a llamar. ¿Quién era esa reina? A ver, ¿quiénes se recuerdan? ¿O qué vendría? No era realmente la esposa de él, no era su esposa, sino que era una persona que realmente era un allegado a él. En realidad no se trataba de su esposa, sino que esta reina que fue y lo reprendió, ¿de quién se trataba, hermanos? Era su propia madre, ¿verdad? Era su mano, que era esposa de ¿cómo se llamaba? Su esposo, que realmente no era él la razón por la que Belsasar estaba reinando en esa provincia, era porque realmente el esposo de la reina
no era de la descendencia de Nabucodonosor, pero la reina realmente era, ¿qué? De Nabucodonosor, era su hija, su propia hija, sino que el esposo era el que no era de la descendencia de la descendencia de Nabucodonosor, sino que realmente la que pertenecía a esa descendencia era su esposa, que fue la que reprendió a Belsasar. Así que hay cosas interesantes que podemos aprender. Bueno, estaba concluyendo con el capítulo 7 del libro de Daniel y notamos que realmente la profecía realmente podemos decir que comporta frecuentemente cumplimientos sucesivos en ciclos históricos, que es lo que estamos tratando. Y pudiéramos decir más y más podemos ver exclusivamente ese tipo de profecía que realmente habla de la historia del pueblo de Israel cuando fueron cautivos, en el año que fueron cautivos. La Biblia no especifica exactamente, usted lo puede notar, los acontecimientos históricos, pero pues para eso usted tiene que hacer una búsqueda específica de los acontecimientos históricos que sucedieron en este libro, que es algo tan importante. Pero cuando usted ve, por ejemplo, acerca del reinado de Joacim, que fue donde inició nuestra historia, pues no le especifica los años, pero si usted saca a consecuencia, pues usted va sacando una idea de los años en que sucedieron estas cosas, y ahí es donde se va acomodando precisamente la historia de lo que sucedió durante estos 70 años de la cautividad del pueblo de Israel. Así que decía que estos son cumplimientos sucesivos en ciclos históricos y más inclusivos, o pudiéramos decir con el concepto de lo que viene a ser la abominación y la desolación de la que habla Daniel, que parece materializarse cada vez que nosotros miramos la historia, como que parece que se está materializando, pero pudiéramos decir que son como principios de lo que realmente va a acontecer durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora, cuando yo le digo que estos ciclos históricos de los que yo hablo, que aparentemente parece que se comienza a cumplir lo que dijo Daniel, me refiero a los acontecimientos en que la ciudad de Jerusalén ha sido destruida. No ha sido únicamente en el tiempo de Nabucodonosor, sino que ha habido ciclos históricos donde la ciudad ha sido tomada, ha sido destruida, y cada vez apareciera ser que estos ciclos o principios de violencia que se aparecen como que sería el tiempo en el que Daniel estaba hablando, pero no. Por ejemplo, para los apóstoles, el pequeño cuerno del cuarto animal de Daniel 7, 24 y 25, y donde dice que se levanta un rey y que profiere palabras inicuas contra Dios, realmente pertenecen al futuro y tienen que revelarse todavía. Esos acontecimientos no se han cumplido todavía. En 2 de Tesalonicenses 2:4 dice que se levanta oponiéndose y levantándose contra todo lo que tenga que ser Dios o todo lo que tenga que ver con adoración. Y esto naturalmente que los apóstoles estaban hablando, está tratando de asuntos que tienen que ver con profecía, que no se han cumplido todavía aún. Son profecías que están en proceso para cumplirse. Y en Apocalipsis capítulo 13 versículos 5 y 6 que leíamos, ¿se recuerda usted? Apocalipsis 13, 5 y 6, estas dos porciones bíblicas que acabo de mencionarle, que viene a ser 2 de Tesalonicenses 2:4 y Apocalipsis 13, 5 y 6, hablan precisamente que le fue dada esta palabra que hablaba grandezas, cosas
que eran blasfemias, y le fue dada potencia para obrar, dice versículo 5, 42 meses. Entonces son profecías que todavía no se han cumplido, a pesar de que Jerusalén o la ciudad de Israel o el pueblo de Israel o el lugar donde se encuentra Israel, pues ha sido después de esos acontecimientos ha sido de alguna forma tomado, destruido en algunas ocasiones, como lo fue en el año aproximadamente 70 después de Cristo, en los tiempos de las persecuciones, cuando Nerón se levantó. Y por ejemplo podemos mirar que esas características de conflicto han existido entre el mundo y el reino de Dios, y se relacionan indudablemente con la lucha encarnizada que también sucedió en la época de Antíoco Epifanes, que fue otro que reinó en Siria en el año 175 al 164 antes de Cristo, el cual también dice que terminó por destruir la ciudad de Jerusalén en esa época. Ordenó la matanza de todos los hombres y puso a la venta como esclavos a las mujeres y a los niños. Y por eso le decía que realmente los apóstoles podían visualizar persecución, podían visualizar estos acontecimientos, pero que todavía cuando habla segunda de Tesalonicenses 2:4 de este personaje que se levanta y que se opone a todo lo que es Dios, y que también ordena que se abra el templo y se comiencen los sacrificios, naturalmente que es algo que todavía no se ha llevado a cabo. Tiene todavía que revelarse eso, no ha acontecido. Este personaje que le mencionaba de Antíoco Epifanes reinó sobre Siria en el año 175 al 164, y fue el que también terminó por destruir la ciudad de Jerusalén. Fueron destruidos los muros, la ciudad fue saqueada, mató a los hombres y erigió en el templo una estatua a Júpiter olímpico, ofreciéndose sacrificios a este dios sobre el altar. En otras palabras, ¿cuántas veces ha sido tomado ese templo y que ha de alguna forma sido objeto de burla para el pueblo de Dios? Hablando naturalmente del reino del mundo y el reino de Dios, el reino de la tierra contra el reino de Dios. Y ha sido tan encarnizada esa lucha que cuando el anticristo venga y se levante, dice la Biblia que se va a oponer a todo lo que tenga adoración, hablando naturalmente de los hijos de los hombres, de los hijos del reino que habitan la tierra, que tienen que pelear en contra del reino que es contra Dios, hablando de una lucha encarnizada, de un conflicto que siempre ha existido entre el mundo, o hablando de los reyes del mundo, y los hijos de Dios. Amén. Sí, lo tienen que restaurar y levantarlo y comenzar los sacrificios. En el templo de Salomón. Pues ese templo ya no existe. Lo único que existe son la pared donde está el muro de los lamentos. Es lo único que existe del templo. Esa es la razón porque usted cuando ve un reportaje en Israel, ve que están ahí, yo me imagino que han visto en alguna ocasión un reportaje, y luego metiendo peticiones en las grietas de las paredes. Esa pared pertenece al templo. Entonces, en muchísimas ocasiones ha sido destruido el templo y ha sido tomado. Es más, quiero decirle, ahorita está tomado el templo de Israel, el templo de Salomón, ahorita en este tiempo. Por ejemplo, los ortodoxos nomás llegan hasta la pared, pero no se pueden ir para allá. Amén.
es contra la ley. Hace como 500 años fue reconstruido. Tito el emperador. Está dividida la ciudad antigua en cuatro partes. Ustedes han oído de esa historia, ¿verdad? Por eso es que le decía que los apóstoles hablaban de esta profecía, hablando de esa intención, de ese conflicto que siempre ha existido. Y yo no entiendo por qué es tan deseado ese lugar. Todos los países que están alrededor quieren ese lugar y van y destruyen y toman la ciudad, matan a su gente y quieren ahí poner el altar a sus dioses, porque dicen que ese lugar bendecido de Dios es el centro de la tierra. Es ahí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Fíjese nada más, no, en ese monte, exactamente donde está el templo. Entonces es el monte Moriah, donde está precisamente establecida la ciudad de Jerusalén, donde donde Salomón, erigió el templo, imagínense. Por eso es que en esas ocasiones, o en esas situaciones, o en esas, pudiéramos decir, en esas eventualidades, cualquiera pudiera decir: yo creo que ya llegó el tiempo que dijo Daniel, pero realmente no fue así. Ni siquiera fue en el tiempo de Nerón, ni siquiera en el tiempo en que Júpiter, que le dio ese lugar al dios Júpiter, tampoco fue el tiempo. Imagínense los judíos, si en alguna ocasión no dirán: bueno, ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Hasta cuándo se va a cumplir lo que dijo Daniel? Pero por eso es que únicamente en aquella época Cristo y sus apóstoles veían en las profecías de Daniel una revelación por venir. No era todavía, así que si era una revelación por venir, tienen indudablemente una gran importancia en cuanto a la irrupción definitiva del reino mesiánico. Fíjese que la intención realmente es destruir el reino de David, el reino de Jesús. Por eso a Jesús le decían Jesús, hijo de David, porque él realmente, los apóstoles siempre era la pregunta: Señor, ¿vas tú a restituir el reino en Israel? Ellos querían todavía levantarse un rey, como lo pidieron en el tiempo de Samuel. Ellos pidieron un rey, querían rey. Bueno, ahí está un rey, ahí está Saúl, para que él sea rey sobre Israel. Fue el primer rey de Israel. Entonces la idea era de que ellos pensaban de que Cristo venía a restablecer el reino. Por eso le decían Jesús, hijo de David, porque era de la descendencia precisamente de los reyes de Israel, y pensaban que él venía con esa intención. Ahora, si usted nota que esta pelea de la que yo le hablo entre el mundo y el reino de Dios está relacionado también con lo que va a suceder en el valle de Megido. Usted sabe que ese lugar va a ser preparado para que se junten ahí todos los ejércitos del mundo. ¿Y cuál es la intención de esa reunión en ese lugar? Destruir el reino de Dios. El hombre, imagínese, el hombre miserable, bueno, en el sentido de la bajeza, ¿no? Comparado con el reino de Dios, o comparado con la grandeza de Dios. Apuntan sus armas, las mejores armas que tienen, hacia el cielo, para cuando aparezca al son de 3, 1, 2, 3, ¡pum!,
destruir al Cordero de Dios. Y fíjese que es impresionante ver cómo esa intención ha venido a través de los siglos y a través de los tiempos. Han querido acabar con eso. El diablo sabe y por eso utiliza a su ejército aquí sobre la tierra para que se destruya el reino mesiánico. En Mateo capítulo 24 versículo 15, nuestro Señor Jesucristo precisamente habló de la importancia que tiene esto que estamos tratando de comprender cada día más y más. Dice, por tanto, 24:15, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, que está en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? ¿Cuál es el lugar que hemos dicho que es el lugar codiciado? Allí es cuando comienza justamente lo que Daniel profetizó. Ese asolamiento que viene no es solamente para Israel, sino que realmente van a participar todos aquellos que forman parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, van a formar parte aquel que perteneció en alguna ocasión probablemente al servicio que se le da a Dios. Dios o nuestro Señor Jesucristo le llamó también la angustia de Jacob. ¿Se recuerda usted a este tiempo? La angustia de Jacob. Pero ¿por qué vamos a participar también? Pudiéramos decir, ¿por qué va a participar todo el mundo? ¿Cuál es la razón por la que va a participar todo el mundo en esta angustia de Jacob? ¿Alguien puede darme una respuesta? A ver. ¿Por qué ya no solamente el pueblo judío? Por ejemplo, cuando llegue el tiempo del asolamiento, cuando dice Cristo que cuando llegue el tiempo del asolamiento, cuando lleguen al lugar santo, cuando lleguen al lugar y puedan nuevamente restablecer los sacrificios, ahora la destrucción ya no va a ser solamente para la ciudad o para el pueblo de Israel, sino que ya es una situación mundial. ¿Cuál es la razón por la que ya ahora el que no es israelita va a ser participante de esa angustia? ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo vino a este mundo, dice que también le dio entrada a los gentiles, a los que no eran su pueblo. Y ahora dice la Biblia en Gálatas que no todos los que son de Israel son israelitas, sino los que son por la fe de Abraham. Entonces quiere decir que los que no eran pueblo de Dios, ahora ya pueden participar y pueden ser parte del pueblo de Dios por el reino que Cristo estableció aquí en la tierra. No fue como el reino de Saúl, ni como el reino de David, ni como el reino de Salomón, ni como fue el reino de los reyes de Israel, sino que este reino se extendió a todo el mundo. Por eso dijo Cristo, mi reino no es de aquí. En otras palabras, mi reino no pertenece exclusivamente al pueblo de Israel, o no es solamente aquí en Israel, sino que mi reino se va a establecer en toda la tierra. Por eso dice la Biblia que ahora se expandió a los que estaban lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los que no eran parte del pueblo de Israel. Y desde el momento en que se derramó la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, cuando se hizo el sacrificio perfecto hecho una sola vez, fue porque dijo el Señor que quería que todo el mundo fuera participante de la salvación, que todo el mundo fuera participante de ese reino que Él venía a establecer. Ya no era solamente para los israelitas. Por eso es que dice que se extendió a los que estaban fuera, a los que no eran pueblo mío. Ahora Dios les llama pueblo mío. En otras palabras, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, su reino se extendió por todo el mundo. Y desde ahora en adelante, ya cuando suceda este asolamiento del que habla Daniel, cuando suceda en el lugar santo, entonces ya no va a ser solamente Israel, sino que ahora va a ser todo el mundo el que va a tener que pasar por la angustia de Jacob. En otras palabras, ya todos hemos sido participantes de esa angustia. En el versículo 21 dice: porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. En otras palabras, es una angustia marcada exactamente por Dios, para que todo aquel que oyó del evangelio y no se apercibió pase a ser parte de la angustia de Jacob.
Ahora, una de las razones por las que yo creo que se le llama angustia de Jacob es porque la gran mayoría de judíos todavía hasta ahorita, hermano, no creen en Jesús. Y estoy hablando de un porcentaje altísimo. No tengo el dato, pero yo creo que la mayoría del pueblo de Israel hasta hoy han rechazado el sacrificio de Cristo. Por eso el que rechaza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo forma parte de la angustia de Jacob. No sé si me explico, hermano. Amén, hermano. Israel. A todo el mundo. Angustia. De la angustia. Sí. Y ser degollado. Por eso es que cuando dice que esta bestia decía que vencía a los santos, no se está refiriendo a la iglesia, se refiere a los degollados, a los que se quedaron a la gran tribulación. Hay quienes dicen que ahí está, mira, está degollado. Dice que está venciendo a los santos, sí, pero a los santos de la gran tribulación, a los que la Biblia dice que van con palmas en sus manos, que significa servidumbre en Apocalipsis. Entonces no se está tratando de la iglesia, porque hay quienes tienen esa idea de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, Señor, no es así. A esos santos que vence son aquellos que no están dispuestos a doblegarse, no están dispuestos a arrodillarse ante Él. Aquí notamos que realmente esta angustia de Jacob, esta angustia está dirigida a el pueblo de Israel, pero por eso es que todos aquellos que han sido participantes de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo van a tener que participar de la angustia de Jacob, porque está extendida ahora a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios a Israel, no, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la intención de Dios, es el deseo de Dios. Pero el punto es, el mundo ha realmente aprovechado esta oportunidad maravillosa que Dios le dio. Yo creo que la mayoría del mundo está tratando de aprovecharla, están buscando la forma de agradar a Dios. Pero yo creo que va a haber un gran número que no va a aprovechar esta oportunidad. Por eso es que la Biblia dice que cuando llegue ese momento, entonces es cuando Cristo comienza a hablarle a los apóstoles de lo que va a acontecer cuando venga su venida, cuando sea el tiempo de su venida. Ellos le estaban diciendo qué va a pasar. Por eso es que les dijo, cuando vean, yo les digo en esta noche, cuando vean ustedes que se reconstruyó el templo y que se comienzan a hacer los sacrificios, ya estamos a punto. Estamos a punto de hacerlo. Estamos a punto de desaparecer, si es que ya no estamos aquí. A lo mejor ya no. A lo mejor y que ya no. Pero probablemente nos toque ver algo, un poquito.
Así que la intención es irrumpir el reino mesiánico, el reino que Dios estableció. Pero el punto es que es el mismo hombre el que quiere irrumpir ese reino mesiánico. Es el hombre el que lo quiere destruir. Es impresionante, pero es el hombre el que está tratando de detener el programa de Dios. El enemigo no puede hacerlo él directamente. No puede. Ya no le puede llegar derecho a Cristo. Ahora ha utilizado solamente lo que hay en la tierra para querer destruir ese reino. No hay otra forma, no hay otro sistema, no hay otra fórmula para que lo haga, sino solamente utilizando las cosas de la tierra para querer lograrlo. Por eso echa mano de todas las armas, reúne todos los ejércitos en el valle de Megido con la intención de irrumpir, de destruir definitivamente ese reino. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que Él los destruirá con el resplandor de su venida. O sea, naturalmente que victoria segura, victoria asegurada, una victoria contundente de Cristo sobre todos los ejércitos que se reúnen en ese lugar para querer destruir el reino que Dios estableció aquí sobre la tierra, el reino mesiánico. Amén. Capítulo 8 del libro de Daniel. Vamos a empezar. Quiero repartirles unos versículos para que me ayuden a leer. Isaías 44, 28. Hermana, ¿tienen Biblia todos? Yo creo sí, ¿verdad? Isaías 44, 28. ¿Quién lo quiere? La hermana Meli lo puede leer, ¿verdad? Isaías 45, 1. ¿Quién más, hermana? Jeremías 25, 12. ¿Quién más, hermano? Lo puede leer. Jeremías 25, 12 y Jeremías 29, 10. También, hermano. ¿Quién? Hermana Lupe, ¿usted tiene? Sí, ¿verdad? Jeremías 29, 10. ¿Usted, hermano Leo? Jeremías 29, 10. Vamos a ver algo aquí. Vamos a ver algo interesante para poder empezar este capítulo 8 del libro de Daniel, que es realmente un libro muy interesante, que yo creo que podemos aprender muchas cosas de él. Y nuevamente decíamos que los primeros 6 capítulos son históricos, del 7 en adelante son de revelación del libro de Daniel. Capítulo 8, versículo 1, vamos a leer. ¿Dónde está? ¿Ya lo tiene? En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿A qué se refiere después de aquella que había tenido antes? Estamos hablando en esta ocasión, estamos hablando del año 551 antes de Cristo. 2 años después de lo que le sucedió o del sueño que tuvo en el capítulo 7. Fíjese bien, esto es interesante. Pero también estamos hablando que fue antes del capítulo 5 de lo que estamos tratando en esta tarde. Aquí podemos que cuando dice que me apareció antes, se refiere a los acontecimientos o a las visiones que él había tenido en el capítulo 7. Versículo 2: vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa. ¿Cuál era Susa? Era una de las capitales de las provincias del reino de Elam. Vi después esta visión estando junto al río Ulai. Ulai está correcto, ¿verdad? ¿Cuál era la capital del reino en la que estaba Nabucodonosor? Susa, capital del reino, llamada así por los griegos. Era la ciudad principal del imperio de Media y Persia. Estaba situado aproximadamente unos 400 kilómetros al este de Babilonia. Puesto que Daniel se vio a sí mismo en la visión, es posible que haya estado presente allí en el cuerpo. Podríamos decir que él formó parte de esa visión.
como lo que le sucedió también a Ezequiel. ¿Se recuerda cuando dice que soñó en el capítulo 8, versículo 11 del libro de Ezequiel? Dice que él se vio en esa visión en el templo de Jerusalén, mientras que estaba él en Babilonia con los ancianos de Israel. Pero sin embargo dice que pudo ir hasta Jerusalén y mirar lo que estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén, a pesar de que él estaba en Babilonia con los ancianos de Israel. Porque usted sabe que la cautividad a la que, en esta cautividad de la que estamos hablando, también le tocó vivir, y fue en la época de Ezequiel también. Ya he hablado de esto anteriormente, si se recuerdan, ¿verdad? Me imagino que sí. Y luego vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 9, ¿ok? En esta ocasión empezamos en el versículo 3. Ya estamos ahí, que esta ciudad llamada Susa se le puso así por los griegos. Versículo 3: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Vamos a estar tratando de esto. Dice, creció después más alto uno que el otro. Subió a la postre. Versículo 4: y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Se estaba, en otras palabras, era algo que estaba creciendo. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Está hablando de algo que venía sin pisar tierra. Es como que si viniera a 1000 por hora y no podía ni poner las patas en el suelo. De lo fuerte que venía avanzando. Está hablando de algo que venía notablemente fuerte. Ni siquiera tocaba la tierra. Vamos a tratar de comprender todo esto. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío, decíamos, versículo 5, venía sin tocar tierra. Versículo 6: vino hasta el carnero de 2 cuernos. Notemos que este que venía llegó hasta donde estaba el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos. Nuevamente aparece ahí la palabra 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Fíjese bien, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y hacia la tierra gloriosa. Aquí vamos a hacer un alto para tratar de explicar esto. Ojalá que Dios me dé gracia y pueda explicarles y que me puedan comprender. Ese es mi deseo. Aquí notamos algo importante. Estas imágenes tuvieron cumplimiento histórico. Por eso yo le hablo y le menciono que se está tratando de un acontecimiento histórico, más que nada. Un acontecimiento que tiene que ver con la historia. Por eso es que aquí en esta ocasión vamos a ver algo histórico que ya sucedió. Primero, el carnero del que habla,
que tiene dos cuernos representa el imperio de Media y de Persia. Por eso lo menciona así Daniel. Como podemos notar, como un todo, y sus dos cuernos corresponden a las dos entidades que significan los medos y los persas, que se unieron en una sola visión, con una sola intención. ¿Para qué es que se unieron Medo y persas? ¿Para qué se unieron? Para destruir el reino de Nabucodonosor en los tiempos ¿de quién? De Belsasar. ¿Se recuerda usted? Que cuando fueron ellos, que cuando vinieron sobre la ciudad de Babilonia, la destruyeron, la tomaron en la medianoche, y desde ese momento Meda y Persa tomaron el control del imperio babilónico, se unieron. La historia de este imperio se descubre fácilmente cuando usted puede leer en el versículo 4, donde dice: y vi el carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que no había nada que lo pudiera detener. ¿Qué es lo que sucedió después de que los medos y los persas perdieron ese reino que habían ellos conquistado? ¿Quién fue el que vino y les destruyó completamente el reino que habían adquirido durante el tiempo en que vinieron y conquistaron Babilonia? Vamos a ver, en el versículo 4 que leíamos, dice que se trata de esas conquistas que se lograron bajo el liderazgo de un hombre que vino con una rapidez tan impresionante que se apoderó completamente de esos reinos y pudo conquistar prácticamente todo lo que es ese mundo que se conocía en esa área. Este que vino, este cuerno que apareció, se puede identificar allí en el versículo 4. Con sus conquistas hacia el este, hacia el sur, hacia el oeste y bajo el norte, bajo el liderazgo de Ciro, como lo predijo también 150 años antes Isaías en el capítulo 45. Notemos que este imperio del que estamos hablando es un imperio que creció, es un imperio que floreció, que creció durante el tiempo y durante el reinado de Ciro. En Isaías capítulo 44, 28, rápidamente, ¿quién lo tiene? Isaías 44, 28. Ya leímos que durante este reino, durante este tiempo, en el capítulo 45, versículo 1 del libro de Isaías, también habla de él. Vamos a ver, Isaías 45, 1. Fíjese bien que está hablando de un rey que había conquistado, que había crecido, que había ido hacia el norte, al sur, al oeste, al este y al oeste. Y precisamente fue lo que sucedió. Por eso es que dice que era el cuerno más alto, que había sido la representación de Persia, que fue la que creció más. Un cuerno más alto se refiere al cuerno de Persia, que creció más que los medos. Persia fue la que más predominó, la que tuvo más conquistas. Por eso, si usted nota, de estos dos cuernos dice que uno creció más que el otro, uno estaba más alto que el otro. ¿Por qué? Porque el reino de Ciro fue el más próspero, el que creció más, y el que pudo, óigame bien, darle la oportunidad a los judíos de poder regresar nuevamente a la tierra de sus padres, a Jerusalén, a la tierra de Israel.
Este rey Ciro, por eso es que Dios dice que lo llama como su pastor. Y luego dice también que es un ungido al que Dios utilizó, óigame bien, para poder mover en el espíritu a Ciro, y él fue el que decretó la reconstrucción de la casa de Dios en Israel. ¿Sabía usted que durante el reinado de Ciro fue cuando nuevamente los judíos pudieron regresar, empezar a regresar a casa? Esto es impresionante. Esto sucedió precisamente como comienza diciendo la historia, y también como dice la Biblia acerca de eso. En Jeremías capítulo 25 versículo 12, a ver qué dice. ¿A quién se lo digo? Amén. Fíjese bien que era una intención de Dios. En los tiempos en que se vendrían a cumplir los 70 años de la profecía de Daniel, dice Dios: voy a visitar a el rey de Babilonia para que él sea el que comience. Óigame, porque era un plan de Dios. A lo mejor Ciro ni cuenta se daba, pero realmente era un plan de Dios utilizarlo para que él mismo proveyera todo lo que los israelitas necesitaran para regresar a la tierra prometida, a la tierra de Israel. En otras palabras, Dios estaba trabajando a través de este rey Ciro para que se decretara nuevamente la reconstrucción de la casa de Dios, dándole permiso a los cautivos para que volvieran a Jerusalén. Los 70 años se habían cumplido. Y en el capítulo 29, 10, a ver qué dice. En otras palabras, despertó ese sentir en el rey de Babilonia, que se llamaba, díganme, ¿cómo se llamaba? Ciro. Se les olvidó tan pronto. Ciro, que era el rey de Babilonia en ese tiempo. Fue ahí donde se recibieron estos permisos para poder nuevamente regresar. También fueron devueltos, dice la Biblia, los vasos sagrados que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió precisamente, y quiero que a ver si podemos leer Esdras capítulo 1. Ojalá que lo puedan poner aquí en la pantalla, para que ustedes y yo podamos darnos cuenta de algo importante que sucedió. Esto fue, óigame, llamado el primer año del rey Ciro. ¿Se recuerdan? Que fue llamado de esta manera. En el capítulo 1 del libro de Esdras comienza precisamente diciendo de esta manera: en el primer año de Ciro, rey de Persia, fíjese bien que fue llamado este año el primer año del rey Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Excitó Jehová el espíritu del rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo, versículo 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Qué impresionante. Versículo 3. Yo me emociono, no sé usted, pero mire, aquí, ¿quién hay entre vosotros de todo el pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y si seguimos leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, entonces empezamos a ver el cumplimiento de la profecía de Daniel, que iban a estar cautivos por 70 años. Versículo 4: y a cualquiera que hubiese quedado de todos los lugares donde peregrinare los hombres de su lugar,
le ayuden con plata y oro y hacienda con bestias, con dones voluntarios. En otras palabras, les estaba proveyendo todo lo que necesitaran para regresar del cautiverio y reconstruir la ciudad. Y no solamente les dio la autorización para reconstruir la ciudad, sino que también les proveyó todo lo que necesitaran para reconstruirla. Versículo 5. Entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. O sea, yo no sé, pero si usted ha ido conmigo a través de este recorrido, yo sé que usted está entendiendo perfectamente lo que le estoy diciendo. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias y con cosas preciosas, a más de lo que se ofreció voluntariamente. Perdón, en otras palabras, Dios les estaba proveyendo todo. ¿Cuándo sucedió esto? En el primer año del reinado de Ciro. Qué precioso. Versículo 7, perdón. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Dios, la casa de Jehová, que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén, y nuevamente se los regresó para la ciudad de Jerusalén. Esto sucedió durante el tiempo del reinado de Ciro, que fue el que tuvo más conquistas, el cuerno que creció más que el otro. Y si le sigo leyendo, pues usted va a seguir viendo lo que sucedió hasta el versículo 11. Versículo 8, que dice, ya para que se les quite la curiosidad: sacólos pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. O sea, Dios les preparó todo. Era un plan de Dios que estuvieran 70 años fuera de su tierra, fuera de su lugar, para que en el tiempo del reinado de Ciro Dios les proveyera todo. Imagínense la emoción. Yo me imagino que ellos estaban contando año tras año, para que se llegara el año 70 y nuevamente poder regresar a Jerusalén. Pero óigame qué pronto se fue el tiempo. Apenas empecé en el capítulo 8. ¿Qué hacemos? A ver, díganme algo antes de retirarnos, porque ya no voy a tener tiempo de seguir. Ya es tiempo prácticamente de retirarnos. Por eso es que este cuerno más alto que apareció después estaba representando el reinado de Ciro, rey de Persia. Media se quedó más abajo, se quedó a medias. Por eso es que habla de los dos cuernos, que uno fue más alto que el otro. Pero ya no voy a tener tiempo de poder seguir adelante. Así que, hermanos, si usted lee todo el capítulo 1 del libro de Esdras, allí usted va a mirar todo lo que sucedió, cómo Dios preparó el regreso del pueblo de Israel. Quiero leer por último 2 de Crónicas 36:22, a ver si me lo pueden poner, para terminar con lo que era el reinado de Ciro, y luego para la próxima semana entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿ok? Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu del rey Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo lo que ya acabamos de leer. Los israelitas, imagínense que un rey que los había tenido cautivos diga: pues ahora se van para su tierra. Yo creo que, me imagino que se ha de haber quedado mucha gente todavía en Persa. ¿Qué cree usted? ¿Qué dice la historia? ¿O será que realmente se acabaron los esclavos en Babilonia y ya no sucedieron más? Bueno, vamos a verlo la próxima semana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que se acabaron los esclavos? Amén. Pónganse entonces de pie más.